aquí casual en esta oportunidad, con una gran mujer que tengo la dicha de conocer desde que... Yo soy mayor que vos, Vicky Ross. Desde que yo tenía, hace 30 años, Vicky, tengo 48 y yo tenía 18 cuando te conocí, recién ingresados a la Universidad de Costa Rica, porque ambos, bueno, es que similar, ¿verdad? Porque yo después estudié periodismo también en la U privada, pero estudiábamos ciencias políticas. Y ahí fue donde tuve el gusto de conocerte. Tenía 16 yo, estaba entrando a la UCR. ¿16? 16. ¿Te saltaste el kinder o qué fue? ¿Te regalaron plasticina? Dos me saltaron, imagínate. ¿Ves? Imagínate. ¿Tenías 16 de verdad cuando entraste a la U? 16. Yo recuerdo a la Vicky, pon atención, a la Vicky de botas negras, por acá, toda de negro, porque andabas toda de negro, rockera, rockera, o con jeans rotos. Claro, con jeans rotos y demás. Y la cabeza ropada. Y la cabeza, sí, es cierto. Bueno, la mitad. Es cierto. ¿Cómo fue tu infancia, Vicky? ¿Siempre estuviste ahí en medio del rock o qué? Fue muy divertida. ¿Te gustaba mucho la música? Todavía. Bueno, me encanta la música. Con las vueltas del destino, las tradiciones del destino, que gasté toda mi plata en comprar discos compactos. ¿Y ahora no los guardas? Ahí están, pero de ahí ya... No, pero sirve como una colección de oro, te cuento. Claro. En un momento la puedes vender a buena plata. Me encantaba. ¿Y de qué discos de quiénes eran? De todo. Me fascina todo tipo de música. No me digas de todo, porque estoy seguro que yo busco ahí, no estaba Chayanne, no me digas de todo. Sí. Bueno, Chayanne no tanto, pero... Rockera. OV7 sí. OV7. Sí, claro. Todavía me encanta. Hablar. Vamos a cancelar la entrevista. Pero como OV7, Vicky. Todo tipo de música. Pero yo imaginaba lo más suavecito de Def Leppard, una cosa así. Más bien el metal no me gustaba mucho. No. ¿Tuviste un programa de música? Sí, tuve un programa de música en Canal 2 a los 18 años. A los 18 años. Y bueno, ahí tenías que poner de todo. ¿Pero qué música escuchabas, en serio? En los 90s, bueno, todavía oigo de todo. O sea, yo creo que mi Spotify... sí, mata los algoritmos, porque pongo desde ópera, que me fascina, la música clásica me encanta, tropical, reggaetón, me encanta Bad Bunny, por ejemplo. No, sí. Pues cancelamos la entrevista, efectivamente. Pero está mala la administración de la música en la casa, ¿no? No, está bien, o sea, uno tiene que, está bien, Bad Bunny, estás a la moda, digamos. Además tengo 17 sobrinos, tengo que conocer la música que oyen. Cierto. Vicky, contanos un poco ahora sí de cómo fue tu infancia, a dónde te desarrollaste, porque siempre has sido una mujer muy activa, metida en política, luego con la fundación, ahora en el fútbol. Contanos un poco de esa primera etapa de tu vida. Yo creo que mi vida fue súper privilegiada. Crecí en una familia de gente que destacó en diferentes aspectos. Yo nací y crecí, por ejemplo, entre cables y sets de televisión. Mis papás, los dos, trabajaban en televisión, trabajaron en televisión 30 y 35 años. Mis tíos también trabajaron en televisión, se destacaron en política, en el servicio público, en el deporte. Vacilé una entrevista que me hizo un colega de la Extra, porque mi tía Ana, cuando yo nací, estaba casada con mi tío Hernán Morales, que jugaba en ese momento en el Deportivo Saprissa, y entonces hay fotos mías de bebé con la camisa de Saprissa gateando en la cancha del Saprissa. La presidenta de una FUT tiene fotos con la... Yo no sé dónde estarán las fotos, pero por si acaso las... No, pero era por eso, está claro. Claro, y con mi tía, bueno, todos eran muy deportistas, mi tío Jorge y mi papá basquetbolistas en primera división, mi tío Jorge en selección nacional, mi tío Stanley en voleibolista, mi tía Ana jugó boliche y jugó voleibol también, mi mamá basquetbol, o sea, una familia que mi abuelo fue presidente del Comité Olímpico, le encantaba el boxeo. ¿Fue tu abuelo, perdón? Walter Ross. ¿Tu abuelo fue hasta hoy alto cabo don Walter Ross? Sí, de hecho en el centenario del Comité Olímpico me mandaron de regalo un libro en el que sale reseñado mi abuelo.
Entonces, siempre estuvimos en el deporte, en medios, en política, en la vida pública. Entonces fue, en eso un poco atípica, pero como creces en eso no notas que es atípico. Yo me decanté por ciencias políticas cuando me gradué del colegio, pero yo creo que lo que está para uno, ni quitándose el tiro, y a los 18 años en una actividad conocí a doña Amelia Rueda, y yo que le hablo a todo mundo, soy callada, pero le hablo hasta las paredes. Le empecé a hablar y creo que le gustó lo que oyó, porque me invitó a ser parte del equipo del noticiero de Canal 2 en ese momento. Ahí fue donde te metiste entonces en la televisión. Ahí fue donde entré a la televisión. ¿Era Telenac Canal 2 en ese tiempo? No, ya era Univisión. Era Univisión. Y ahí fue donde te metiste entonces a la televisión. Fue por doña Amelia. Era puro periodismo. ¿Y en qué momento lo del programa de la música entonces? A mí, yo empecé porque yo estaba ya en segundo o tercer año de la U en Ciencias Políticas, venía de estar trabajando en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y doña Amelia me lleva para hacerle trabajo de estudio político de cara a las elecciones del 98, creo que era. Y paralelamente, las de don Miguel Ángel. Paralelamente, Oscar Núñez, productor de tele, me contrata en TVA, que era el programa de la música, y para estar, entonces yo era la que hacía las noticias y las entrevistas de fondo en TVA. Eso no me acordaba yo. En TVA me acuerdo que habían varios DJs conocidos en aquel momento. Estaba Catalina Reina, Kiko Robles. Sí, habían varios, habían muchos. ¿Ahí estuviste también? Ahí estuve. Ahí fue donde te agarró lo de la música. Entonces. Ahí es donde, maravilloso, podemos hacer algo de música también. ¿Y te volviste a Canal 2 o qué? No, lo hacía al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Y pusiste un programa en Canal 2 de música. Puse un programa. Al año de estar en Canal 2, me reuní con Paul André y le pedí la oportunidad de hacer un piloto, y el piloto le fue muy bien. Se pasaba los sábados, competíamos en horario con Hola Juventud. Caramba. Y nos fue muy bien. Sí, yo sí recuerdo el programa. Y después de eso, ¿qué pasó con Vicky? Porque después te desapareciste un tiempo, ¿verdad? Creo que te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Sí, yo, quedé enamorada de la televisión y la comunicación, y pensé que me iba a dedicar a eso profesionalmente para toda la vida. Entonces dije, no, si yo me voy a dedicar a esto, tengo que estudiarlo. Busqué la oportunidad y me fui a estudiar afuera, comunicación, periodismo en FIU, en Miami. Y estuve allá 4, casi 5 años, saliendo de la U. Me contrataron en Univisión en Miami. Entonces estuve allá en el noticiero, en el departamento de noticias. Trabajaba en el noticiero Univisión, sobre todo en el de la tarde y el de la noche, que era con María Elena Salinas, con Jorge Ramos, Sergio Urquí, Enrique Grata, sí. Sí. Jorge Ramos, que hoy por hoy, que sigue activo y que es un referente del los periodismo, hispanos. ¿Verdad? Sí, claro. Y para hacer extra plata, dentro del departamento de noticias hacía horas extra en Primer Impacto y en El Gordo y la Flaca. No digas. Sí. O sea que anduviste también por farándula. Y El Gordo y la Flaca en ese tiempo lo hacían el verdadero gordo y la verdadera flaca. Porque ahora ni es gordo ni es tan flaca, ¿verdad? Exacto. Qué bonita experiencia, no sabía. Sí, hacía. Tuviste un roce. ¿Y por qué te devolviste, perdón? Mi tía se enfermó, mi tía Ana en ese momento calzó con que se enfermara, y yo me devolví, volví a terminar, pero ya yo pensé que como que la vida le cambia a uno, ¿verdad? Son momentos de la vida que te cambian la perspectiva, que te cambian los planes. Yo decidí volver. Cuando volví me incorporé al CINART y empecé a trabajar en la fundación también. Y ya después hiciste el vínculo más con la fundación, ¿verdad? Que estuviste a cargo de la fundación. Exacto. ¿Cuántos años estuviste a cargo de la fundación? 10 años. ¿Y qué aprendiste en esa fase? La verdad es que fue, yo creo que la escuela más amplia que he tenido en varias cosas. En la parte de negocios, tres de mis títulos universitarios, de mis carreras, tienen el componente de negocios, de administración de negocios, y creo que fue el laboratorio más espectacular para poder
poner a prueba todos los conocimientos académicos. Y yo creo que aprender a hacer algo de nada, porque era un modelo primero que no existía. Nosotros, yo digo que por suerte no teníamos un anclaje mental de lo que era una organización de bien social en el país. Y entramos a construirla desde otra perspectiva. No como una organización benéfica tradicional, sino como una empresa social que fuera sostenible con los parámetros empresariales. Y yo creo que eso nos benefició porque nos dejó hacer las cosas de manera diferente. Y construir algo de cero fue un proceso súper retador, súper emocionante, pero también súper gratificante, porque vos ves lo que vos haces, el esfuerzo se materializa en cosas que han tenido impacto en el país. Yo creo que la misión que nosotros nos propusimos desde el principio, que era transformar la situación del cáncer en el país, lo logramos hacer. Que la carrera caminata es quizá lo más visible, lo que uno más recuerda, ¿verdad? Claro. Pero hacían muchas más cosas durante el año, ¿verdad? Durante el año de todo, eran 4 pilares, son 4 pilares todavía, que es promover la promoción y la prevención de la detección temprana, que son los números que mueven la aguja. Hasta un 30% de los cánceres que se detectan podrían haber sido prevenidos. Otro porcentaje igual podría tener mejor rumbo si se detectara de manera temprana, y eso significa que hay cosas en prevención y en detección temprana que nosotros deberíamos trabajar mejor para que los números mejoren a nivel país, bueno, a nivel mundial, pero a nivel país. Y yo creo que poco a poco hicimos conciencia a través de cosas como la caminata y la carrera, pero de promover estilos de vida saludable. Trabajamos 4 años en pasar la ley de control de tabaco, y hoy Costa Rica es un país diferente, ¿verdad? Con eso. Y uno, cuando viaja, a mí todavía me sorprende que hay países que tienen tanta laxitud con el tema del fumado en áreas públicas. Todo, ¿eh? Claro. Y ya uno le choca, ¿verdad? Claro, vas y te choca y lo sentís. Y te hablas, uno cuando estaba más joven, que pasaba metido en bares, olía tabaco toda la semana. Todo, sí. Y ya esa vaina ahora dice uno, pero ¿cómo aguantaba? ¿Cómo soportaba? Claro, y bueno, para eso duramos 4 años en uno de los pilares, que es la incidencia en políticas públicas y privadas, y la parte de apoyo integral a personas con cáncer y sus seres queridos, que es de la parte probablemente que ha sido más afectada por el tema de la pandemia. ¿Cómo? Yo creo que no te va a molestar, ¿verdad? Pero obviamente que en vos influye tu papá, tu mamá, tu familia, pero doña Ana Gabriela, a quien tuve el placer y el privilegio de conocer, que es una señora que enamoraba con su forma de ser, con su talento, con su capacidad, con su simpatía, acérrima liguista, doña Ana Gabriela. ¿Cómo influyó ella en tu vida general? No solo en tu vida profesional, que me parece es notorio, pero en tu vida profesional, porque yo que la conocí por encima, es una persona que no olvido. Y yo digo, conociendo la profundidad, me imagino que fue muy especial, ¿no? Mi mamá y mi tía Ana son seguidas, se llevan 1 año y medio, 2 años, y muy, muy cercanas. Nosotros crecimos como un núcleo familiar conjunto, y era no es como tía, es como una segunda mamá. Y memorias como, ya me pusiste emocional, pero como una segunda mamá, yo aprendí, por ejemplo, a amar no solo el fútbol, el béisbol a través de mi tía Ana, porque los fines de semana y los videojuegos, le encantaba. Pero Vicky, es que antes de que te adentres en eso, digo yo, son pocas las personas que te generan una empatía tan fuerte. O sea, yo me acuerdo que yo estaba más chamaco, yo trabajaba en Monumental, creo, y relativamente estaba empezando mi carrera. Y cuando vos empiezas tu carrera, pues no te paran mucha bola, ¿verdad? Tenés que pedir la entrevista casi que a la fuerza. Y cuando me tocaba ver al Morera Soto, que ya generalmente iba, doña Ana Gabriela, y creo que estaba en el AIA por ese tiempo, no recuerdo bien. Y era como si yo fuera un periodista consolidado. Gustavo, qué gusto saludarlo. Y uno se sentía, ¿verdad? Y luego bromeaba con uno. Es decir, tenía un don de gente que difícilmente lo ve uno. Eso, ¿ustedes lo notaban como familia también? Sí, claro. Todo el mundo la quería muchísimo. Y
Eh, espectacular el carisma. Sí, sí. Eh, También mis otras tías y tíos No lo dudo que han hacer sido, iguales. Lo que sí, pasa es que yo conocí a doña Ana a Gabriela. mi tía Marjorie también. Doña Marjorie. Doña Marjorie. Y a mi mamá, bueno, ¿qué te digo? Desde pequeñitas nosotros estábamos acostumbradas a que salíamos a McDonald's el fin Sí. de semana y se le acercaba cualquier cantidad de gente. Doña Marjorie, que es un sol también, que solo me regaló 2 libros y por eso Voy a decirle que te mande otro, sí. Que me sí. tiene que mandar otro, pero doña Marjorie es también una mujer muy inteligente. O sea que lo de ustedes es como todas las mujeres son las dueñas de la familia, ¿verdad? Por lo que veo. Es un matriarcado poderoso, bravo, sí. ese. Y vos has chupado todo eso, ¿verdad? Claro que sí. Por eso es lo que te decía, que tuve el privilegio de crecer en ese círculo poderoso, de que las mujeres no tenían ni conocían límites ni permitían que se los impusieran, ¿verdad? El mundo era lo que ellos ha sido, lo que ellos han querido y lo que sus capacidades les han permitido, mujeres hipercapaces en cada uno de sus temas ¿Y te sentiste presionada por eso en algún momento? Que vos también tenías que profesionalmente hacer determinadas cosas para... No negativamente, yo creo que no, simplemente sentir que era parte de ese clan. Y yo recuerdo un momento de esos momentos que se le quedan a uno en la memoria, estar pequeñita escribiendo los tiempos en los que yo iba a ir logrando cosas académicamente y me propuse demasiado ambiciosamente tal vez terminar el doctorado a los 24, lo terminé a los 41, pero siempre estaba en el... Claro. Vicky, vamos a ir a una pausa y ya vamos a continuar porque quiero que me contes algo que a mí me sorprendió. Bueno, vamos a ir aterrizando en la política porque creo que es el paso siguiente en tu vida y después lo que me sorprendió a mí que ya te voy a contar, que es Aquí Casual con Vicky Ross. Aquí casual en esta oportunidad con Vicky, doña Vicky, no me cuesta. Vos, Vicky. Pero es que cuando llegaste a Lona Food, entonces doña Vicky, ¿yo quién? Vicky. Sí. Pero no es por ser confianzudo, sino porque pues, te conozco desde hace mucho tiempo. La política. Siempre y bueno, es que volvemos a lo mismo, es una cuestión casi que de familia también la política, ¿verdad? Creciste también en un ambiente lleno de política también, ¿verdad? Crecimos en un ambiente lleno de política, por los dos lados de la familia. Mi abuela paterna, Teresa Zabaleta de Goicoechea, fue de la segunda oleada de mujeres que fue a la Asamblea Legislativa, una dirigente espectacular. Me hubiera gustado, yo creo que en la etapa más activa mía en la política, he extrañado tener a la par mío a mi abuela Teresa, a mi tía Ana, a mi tío Rodolfo, que murieron, pero me hubiera gustado poder, por lo menos en estas etapas, haber tenido la posibilidad de tener su consejo. Sí, claro, un consejo que valía muchísimo. Vicky, ¿y qué pensás de cómo se está manejando la vida política del país actualmente? Tengo mucha preocupación por la erosión de la democracia que ha habido en el mundo. Yo creo que los sistemas democráticos en el mundo ¿El populismo está ganando? Creo que no necesariamente solo el populismo. Y yo creo que el populismo tiene una relación muy cercana con el impacto que ha tenido la evolución de cómo nos comunicamos, todo el impacto de redes sociales, el alcance de las redes sociales
y hasta dónde dejamos que llegue esas influencias. Pero ¿verdad? las redes sociales más bien no ayudan a democratizar todo. Debería haber sido, ¿Verdad? pero... Porque se supone que ahora ya no ocupan medios de comunicación. Vos puedes ser un medio de comunicación, es un medio de expresión más, ¿no? Debería haber sido, pero yo creo que la falta, duramos cuánto tiempo en normar y en regular la comunicación, en los medios de comunicación, televisión, prensa escrita, están sujetos a estándares diferentes que las redes de comunicación, y cuánto nos llevó como sociedad a ordenar eso para que existiera algún tipo de orden, ¿verdad? Y hoy es caos, hoy la comunicación es caos en muchos sentidos, y eso ha provocado erosión. Hay libros interesantísimos como Cómo mueren las democracias de Ziblatt y Levinsky. Hay otro como La democracia en tinieblas que es de un politólogo espectacular mexicano que se llama José Waldenberg, que ha hablado sobre la crisis democrática específicamente en México, que yo creo que tiene cosas interesantes para ver y para aprender y para echar para nuestro propio saco por las dinámicas de la democracia latinoamericanas, que han sido diferentes. A mí me preocupa que la democracia no haya podido atender algunos retos de manera rápida, y creo que ahí ha estado el talón de Aquiles que ha permitido esa erosión, y tiene que ver con algo que Joan Subirats hablaba como el reto de la legitimidad, y es no poder atender de manera más rápida a como lo requiere la dinámica social hoy, las demandas sociales. Y yo creo que que la democracia se quedó atrás. No se ha quedado atrás, y ahí volvemos a lo que dice Winston Churchill. Lo que decía Winston Churchill es un mal sistema, pero es el mejor sistema que tenemos. Sí, exactamente, sí. Yo estoy convencida de eso también. Y creo que no nos hemos dedicado en la dinámica política a entender cómo mejorar la democracia. Yo sigo creyendo, habían dicho que el reto para la cura para la democracia es más democracia, y yo creo que sí es cierto, pero hay que ver qué significa también más democracia. Y estoy preocupada porque la crisis de los partidos políticos a mí en el país... Los partidos son la base de la democracia. Es la base de la democracia, claro. Y sigue siendo la estructura pertinente para llegar al poder en política y para canalizar las cuestiones sociales, las representaciones y las demandas sociales. Y creo que... bien entendido, ¿verdad? Porque ahora hay 15 partidos, entonces dirían, bueno, pues entonces hay mucha democracia. Eso no necesariamente es así. ¿Y cómo están entendiendo también los partidos la nueva dinámica social, ¿verdad? Y no es un tema de Costa Rica, o lo es en muchísimos otros lugares, pero sí es un tema que me preocupa. ¿Y te has apartado? Bueno, siempre uno vuelve a ver la política con un ojo, pero ¿estás apartado ahorita por tus funciones o qué sé yo? Bueno, por 5 años estuve el programa mío de radio, que era ¿en la tarde? De análisis de política. Yo lo escuchaba, claro, con tu compañero, que se me olvida el nombre. Don Luis Álvarez. Ajá. Analizar temas de política y de actualidad, y qué lindo, de hecho ¿verdad? Ahí está todavía con el programa. Sí. Y eso nos permitía tener una voz crítica en un momento clave. Obviamente ahora con el fútbol yo no puedo tener esa apertura de hacer un análisis, una crítica tan abierta. Lo hago a nivel de política internacional, a veces me invitan de las universidades o del Tribunal Supremo de Elecciones, del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, muchas veces a hacer análisis de política internacional, y hay cosas que tienen implicaciones globales también, o sea, cosas que uno ve afuera que también resuenan en cosas que pasan acá, pero en la parte de política partidaria, después de que entré a Liberación Nacional desde los 18 años,
Ha habido momentos en que he estado más cerca, más activa. Por muchísimos años estuve en la parte de la comisión ideológica, buscando reformar y reinterpretar lo que significa la socialdemocracia o lo que debería significar la socialdemocracia hoy para el país. Pero creo que hoy la estructura está pasando por un proceso de transición que hay que ver hacia dónde se dirige. Y Vicky, ¿y cómo vamos a dejar ahí la parte más política? Me dijiste que me ibas a decir lo que te sorprendió. ¿Cómo? Sí, que llegaras al fútbol. ¿Al fútbol? Sí, o sea, yo sé que te encanta el fútbol. Sí. O sea, desde esa perspectiva a mí no me sorprendió, porque algunos me dijeron, y ella, creo, es una fiebre que ustedes no tienen idea. Pues toda la vida le ha gustado el fútbol. Pero no te imaginaba en la dirigencia del fútbol. ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue el asunto? Es la primera vez por lo menos la historia de la UNAFUT, que son 23, 24 años, y de lo que sé también del resto del fútbol organizado del país, que se hace un proceso tercerizado. O sea, se contrata a una agencia. Los presidentes venían desde hace 2 años con un proyecto de reestructuración, conversando sobre la necesidad de reestructurar la UNAFUT como rector de la competición de primera división y sus equipos, para ponerlo de cara al futuro, para prepararlo, para actualizarlo y ponerlo de cara a lo que se necesita hacia el futuro. Y parte de ese proceso de reestructuración o de renovación incluía contratar a alguien tiempo completo en una nueva figura que fuera una presidencia ejecutiva. Y para eso decidieron que el mejor primer paso era contratar a una agencia que se encargara de la contratación, de la selección de las personas. Y ¿pero te propusiste? ¿O? No, a mí me llamó una casa talentos. Ajá. Y me dijo, usted tiene el perfil que estamos buscando para este proceso. ¿Y te sorprendió cuando te dieron? Por supuesto que me sorprendió. Es más, yo te digo una cosa, yo le dije que sí, con mucha duda, porque no dando de mi capacidad ni del proceso, pero pensando, va a ser un proceso interesante, pero no creo que me vayan a escoger, porque nunca ha habido una mujer, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, dirigiendo una liga profesional masculina. Sí. Ni en la federación, en el caso de Costa Rica. Tampoco. Entonces, dije, vamos a ver qué trae este proceso. Puede ser interesante y algo por lo menos vamos a aprender. Y me fue bien en todas las instancias del proceso. Fue un proceso que duró más o menos 3 meses. Bastante. Y sí, bastante. Y al final tuve la ventaja que terminé en la terna final que se presenta a los presidentes, y de los 3 candidatos finales, los presidentes votaron de manera unánime por mí. Uy, ¿y en qué momento asumiste ya? ¿Me entiendes cuando digo asumiste? Con la interés ya de saber que ibas a ser la presidenta de la liga masculina del fútbol de este país, y todo lo que eso conlleva de una u otra forma, ¿verdad? En el sentido de que te estabas metiendo en un campo terriblemente machista, Vicky. Sí. Y además de machista, a veces hasta más allá de cierta violencia también, en un sentido. ¿En qué momento asumiste todo eso? Yo desde el puro principio no sabía, y yo creo que todavía ya los medios han mejorado mucho, pero los medios han sido bastante dominados por hombres, la política también, y la política con el adicional de que uno está muy expuesto. O sea, para mí fue la candidatura del 2000 a las elecciones del 2018 fue una escuela en cómo aguantar. Que hace la nómina de la vicepresidencia. Así es, de cómo aguantar estar en esa luz pública que muchas veces es muy ingrato poder. Lo había visto con mi familia, y que la gente a veces reacciona de manera irracional. Muchas veces no tiene que ver ni siquiera
seguro a vos te pasa también con la persona que está en cámara, Sí, sí, sino sí. simplemente va uno por la calle y te dicen alguna grosería o algún insulto que no tiene, puede ser alguien que está pasando un mal día, pero hay que acostumbrarse a hacer ese cuero grueso para poder estar ahí. Y yo me imaginaba que esa transgresión de romper esa barrera iba a tener un precio en ese sentido, lo ha tenido. Que lo ha tenido, ¿verdad? Sí, claro. Porque te voy a ser muy sincero, Vicky, y yo se lo dije a una invitada que tuve hace algún tiempo, le dije a Madrigal, que yo le decía, a ver, yo puedo decir que no soy machista, pero estoy faltando a la verdad, porque fui criado en una sociedad que es machista, que yo he tratado de mejorar, ¿verdad? Porque tengo una hija, además de 13 años, y yo quiero que mi hija viva en una sociedad más justa. Entonces yo he tratado de mejorar y en serio que yo todos los años he ido despojándome de un montón de cosas. Tampoco le puedo echar la culpa a mi mamá, a mi papá, porque, bueno, pero uno tiene que intentar ser mejor. Claro. Entonces, desde ese ambiente no puedo decir que yo soy una persona que cero machismo, ¿no? Porque es que lamentablemente lo intento todos los días. Y a mí todavía me cuesta imaginarte sentada en una mesa con todos los presidentes de equipos, que por cierto cada uno de ellos tiene un grado de educación muy distinto, muy heterogéneo. Entre ellos hay empresarios muy preparados, otros no tanto, otros metidos en un ambiente, ¿sí? A mí me cuesta imaginarme a mi amiga Vicky sentada ahí, no porque no tengas capacidad, conozco y sé que la tenés, pero por ese montón de estereotipos que a veces se hacen en torno a la mujer. Ha sido un buen ejercicio de paciencia de aprendizaje y también de liderazgo, yo creo, de ver cómo puede uno conjuntar un grupo muy heterogéneo, con unos aspectos culturales muy marcados. El tema del machismo no es solo en las altas esferas de la dirigencia, los equipos también, prácticamente ninguno. Ahora con Peggy como gerenta de Grecia, ahí hay una mujer, ahora doña Silvia Bolaños, que es presidenta del PFC, pero casi ninguno tiene ni siquiera en su junta directiva. De hecho, la Liga Deportiva Alajuelense acaba de tener elecciones y no quedó ninguna mujer en su junta directiva. Que en su pasado la tuvo. Claro, doña Marjorie Cibaja, pero han sido muy pocas las mujeres que están en ese círculo y eso hace para retos en la dinámica hasta interpersonal interesantes. Yo creo que la mayoría han sido respetuosos. Ha habido que buscarle la comba al palo, como dicen, para ver cómo logramos hacer un trabajo muy profesional, muy de cambio, y hay que tomar en cuenta que también los seres humanos somos naturalmente adversos al cambio. Nadie nos gusta salir de nuestra zona de confort, pero yo creo que para empezar a enrumbarnos a ese objetivo que nos trazamos y que me encomendaron, que yo lo tomé, lo he hecho mío y lo tengo en mi corazón y en mi mente, que es mejorar el fútbol de este país de una manera sustancial, que dé el salto cualitativo que nosotros tenemos que dar. Se necesita ver cómo se alinean todos los elementos. Entonces, sí, no es fácil. No, así es. Y es cierto, Vicky, o no sé cómo me tomás esto antes de ir a la pausa, que el fútbol y la sociedad se reflejan. ¿Aquí en Costa Rica crees que eso es cierto? Yo creo que en algunas cosas sí, y te voy a decir, yo creo que reflejan nuestra cultura. A nosotros, no me acuerdo, creo que fue en una conversación con don Mario Quiroz padre, cuando era diputado, nos llegó a dar una charla, creo que al doctorado ahí en el ICAP, y decía que los ticos nos encanta pensar que nosotros somos la excepción de la regla y que vemos la raya amarilla y nos queremos parquear porque solo nos vamos
bajar 5 minutos a hacer un mandado a la farmacia, o como necesitamos meternos contravía 50 metros en lugar de dar la vuelta, nos metemos contravía. Todo eso es cierto, ¿no? Y yo creo que son cosas culturales que muchas veces se reflejan también en la dinámica del fútbol, y que tenemos que ir cambiando, y que provoca que a veces la gente brinque, pero es necesario que se vayan cambiando. Aquí continuamos con Vicky Ross. Vamos a ir a la pausa y de regreso quiero que me contés qué te ha aportado. Alguna gente le dice el mundillo del fútbol o el mundo del fútbol. ¿Qué te ha aportado el mundo del fútbol local? Porque digo, de todas las esferas aprende uno algo. Vos has estado en diferentes ámbitos y ahora te toca estar en el fútbol. Y quiero saber primero si has aprendido algo, si te ha dejado algo ya en este año, ¿verdad? Más de un año ya de estar como presidenta de la UNAFUT. Aquí Casual con Vicky Ross. Aquí Casual con Vicky Ross. Un presidente me dice hace un par de meses, puede ser, mira, hay algunos presidentes que están en desacuerdo con doña Vicky. Vamos a ver cómo le va en un informe, creo que tenés que presentar, creo que fue hace un mes, 2 meses, sí, hace un tiempo. Y bueno, ya, yo me entero que era un jueves en la tarde, por ahí, y llamo por teléfono a ese mismo presidente. ¿Y qué pasó? Y no, vieras que nos presentó un informe que a todos nos dejó muy complacidos, entonces hay que dejarla que siga trabajando, no sé qué. Estás acostumbrada a esas mediciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Aunque la gente que te mida a veces sepa menos de lo que vos sabes. Sí, pero hay que ver cómo hacemos para que demostrar con el trabajo y que la gente confíe. Uh-huh. Y ver cómo se le explica a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que parte de esa situación que tuvimos en enero era hablar de todo el trabajo que se está haciendo y por qué se necesita hacer. Y es lo que te decía, yo creo que hemos tenido una cultura muy particular en el fútbol, y nosotros siempre hablamos, yo los veo a ustedes en los programas y veo a los otros colegas en los otros programas, y que la liga alemana y que la liga inglesa, bueno, si nosotros queremos estar en ese estándar, también tenemos que obligarnos a nosotros a estar en otros estándares. Pero has visto que la principal queja, no puedo hablar por todos los colegas, pero yo también veo otros canales, escucho otras emisoras, es más que todo por la infraestructura de nuestros, que un estadio se vaya a la luz, no 10 veces en los últimos 7 años, o sea, es mucho, ¿me entiendes? Hay mucha queja de eso, Sí. Que yo sé que no es de la UNAFUT. No es de la UNAFUT, es del Comité de Licencias. Que está escrita la federación. Hay que entender eso también como... Pero la gente dice la UNAFUT, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, es parte de lo que hemos tenido que atender, un daño reputacional grande, porque todo era culpa de la UNAFUT. De hecho, todavía en una actividad que hicimos hace unos días, alguien me echó en cara que yo detuve unos buses de fans y aficionados del Cartaginés. Claro. Y yo no tengo no soy la directora de la fuerza pública para tener ese poder, pero no es la UNAFUT, ¿verdad? Hay que entender quién hace qué en el fútbol para poder saber a dónde están las oportunidades de mejora. El comité para la UNAFUT es difícil que muchos de los órganos de control del fútbol estén afuera de la UNAFUT. Arbitraje, tribunal disciplinario, comité ético, comité de licencias. Porque inciden en la liga de fútbol. Totalmente, tienen una relación directa. ¿Por qué Vicky Ross no vetó tal estadio? Yo no puedes. Ni siquiera pongo una multa por una tarjeta. Bueno, igual el otro gran tema es el arbitraje, y la UNAFUT, que es la que administra la liga, tampoco tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Somos parte interesada, y en eso ahí el entrenamiento y la visión de ciencias políticas tiene que servir. Parte de lo que hemos hecho es tratar de
de acercar, construir y fortalecer los puentes con esas instancias y decir, nosotros somos parte interesada y queremos saber tal y tal cosa, cuándo se van a hacer las inspecciones, por ejemplo, de licencias y saber los límites. Don Jorge Gutiérrez explicado en un video y una conversación que tuvimos que ellos no ven, por ejemplo, la instalación eléctrica, que eso le toca a las autoridades públicas. Bueno, entendiendo eso, nosotros podemos buscar acercamiento con las autoridades para hacer procesos diferenciados. Lo hicimos, por ejemplo, con migración. Cuando yo entré, prácticamente al inicio todos los torneos era el mismo problema, que los jugadores permisos de trabajo, no les salía el permiso de trabajo y que migración y que aquí, que allá. Yo busqué un acercamiento con migración. Doña Marlene Luna, la directora de migración, fue muy abierta y muy colaborativa en ese proceso y establecimos mecanismos para que no vuelva a pasar. Y no sé si notaste, sí, pero ya, es cierto, ya se ha ido quitando el problema. Y lo mismo estamos haciendo con Fuerza Pública también. ¿Por qué Vicky Ross no deja que le puso un multón a prisa por las bengalas? No soy yo. Hay una ley, hay una serie de leyes. Una de ellas es la 9145, la otra es la ley de explosivos y pólvora, que nos pone ciertas limitaciones que están incluidas dentro de la normativa del fútbol, que es reglamento de UNAFUT y el Tribunal Disciplinario de la Federación, que hace que, pero nosotros no podemos estar por encima de la ley. Entonces, ¿cómo hacemos ese acercamiento para que las cosas se hagan bien? Te decía antes de la pausa, ¿te ha dejado algo el mundo del fútbol hasta ahora? Algo positivo. Claro, es un aprendizaje espectacular, un aprendizaje profesional increíble. Yo creo que te hablaba de los 10 años de desarrollo que yo estuve al frente de la fundación. He estado 20 años en la fundación en algún tipo de capacidad, pero ese músculo ha sido renovarlo completamente, porque es como interpretamos una organización de fútbol con las mejores prácticas al 2023, pero de cara al futuro. Y ahí hemos buscado la asesoría de los que van adelante. Tenemos un convenio con la Liga Española que nos ha ayudado muchísimo en ese proceso. Estamos trabajando muy cerca con el Foro Mundial de Ligas. Ahí he tenido el privilegio de hablar con gente como con Richard Chambers, el director de la Liga Premier de Inglaterra, y ver qué está haciendo cada uno, qué estamos haciendo, qué podemos mejorar, a dónde están nuestras áreas de mejora inmediatas y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Yo creo que ese trabajo se empieza a ver reflejado en lo que vamos construyendo en este primer año, y por ejemplo nos han reconocido ya de manera externa lo que estamos haciendo. CONCACAF escogió a la UNAFUT dentro de todas las ligas de CONCACAF como mejores prácticas a nivel de competición en el segundo semestre del 2022, y eso lo que dice es, vamos por buen camino. No lo sabía eso. Sí. Las cosas buenas uno a veces no las sabe. Claro. y esos cambios que hemos implementado, por ejemplo, te digo, son cosas, por dicha, nosotros no tenemos que ponernos a inventar el agua tibia, tenemos que reinterpretar qué significa los estándares internacionales aquí y cómo nos encaminamos hacia incorporar todas las mejores prácticas. Y por ejemplo, la reestructuración del departamento de competición ha sido un proceso lindísimo de entender qué significa el departamento de competición. No es simplemente hacer una propuesta de calendario y que los presidentes lo aprueben, sino es todo lo que implica la competición. Que las televisoras se agarren. Sí, una relación muchísimo más cercana con las televisoras. Creo que incluso para esta oportunidad se tomó en cuenta, las televisoras fueron y colaboraron en la confección, ¿no? En muchas de las... abrimos el espacio para que la calendarización tiene parámetros que incluyen cuándo se ponen fechas especiales, la observación de fechas especiales a nivel nacional e internacional para que la mayor cantidad de gente pueda ver el fútbol, y sí tomamos en cuenta las Vicky, hay una que, antes de echarte la culpa, lo de los minutos jóvenes, que ahora un carajo de 23 años va a ser minuto joven, eso lo deciden. Bueno, es una propuesta de los gerentes deportivos de los equipos, por tanto uno supone preaprobada por los presidentes de los equipos.
no tiene que verlo en el fútbol. Eso fue una propuesta de los gerentes deportivos. Empezamos, el reglamento de competición se renueva cada torneo. Hay una ventana para hacerle propuestas de cambio, pero no ha habido una revisión integral desde hace mucho tiempo. Parte de lo que empezamos a hablar con los gerentes deportivos individualmente y ahora en unas mesas de trabajo es, bueno, ustedes se quejan, no sé, de A, B, C y de cosas, pero nosotros llegamos a la ventana de propuestas y no están incluidas. O como lo que pasó con el transitorio de los minutos sub-20 para este torneo, nadie leyó que era un transitorio que se acababa para esta clausura 2023. Bueno, me imagino que algunos sí se lo leyeron, otros no se lo leyeron y los tomó por sorpresa, pero es eso, o sea, cómo trabajamos juntos un documento que nos va a regir la competición, cómo hacemos que sea coherente y que esté en los mejores estándares. Ahora, la propuesta de esta modificación, yo oí el proceso de razonamiento de los gerentes deportivos, tiene cierto sentido cuando vos analizás que desde que existe la regla sub-20 en el país no hemos calificado a torneos menores. Y cuando ves, por ejemplo, que cuando un jugador pasa de la edad o cumple la edad, lo sientan o lo pasan a otro equipo, no es útil porque y no se pierde, ¿verdad? Hay que pensar en una cosa que FIFA nos ha hablado mucho. Vino un par de consultores de FIFA a hablar con nosotros sobre el continuo del fútbol. ¿Cómo hacemos para que en ese proceso de formar jugadores, o sea, un jugador que llega a una U20 ha pasado por todo tipo de zaranda, ¿verdad? Ahí es donde menos se nos tienen que caer jugadores. ¿Y cómo hacemos para que no se nos pierdan también? Entonces yo creo que la lógica de los gerentes deportivos va en esa línea. No es una propuesta nuestra, es una propuesta de ellos, todavía no es fijo, vamos a ver si se incorpora o no, pero yo creo que es un razonamiento válido en el sentido de cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar que hay un bache generacional en el fútbol en el país y cómo hacemos para darle continuidad a jugadores que vos los ves destacar, pero cumplen la edad y los sientan. Vicky, ahora por estos días, por estos meses, este tiempo, ¿el fútbol llena todo tu día o que haces otras cosas? ¿Estás leyendo siempre de política o de otras cosas? ¿Qué haces? Leo, soy una lectora empedernida, leo cada vez que puedo en físico y en audiolibros, entonces vos me ves en el... Pero lees novelas también, cosas de entretenimiento o más que todo. Muchas cosas de política y cuestiones técnicas, pero a veces, como yo te diría, cada 4 o 5 libros meto alguno de ficción para... ¿Te gusta para la ficción? picar la mente. Algún tipo de ficción, alguna ¿Y el cine te gusta? Una novela clásica, me encanta el cine, me encanta todo tipo de cine y sigo haciendo deporte, por dicha, después de que me rompí los meniscos jugando fútbol. Recuerda que yo jugué fútbol casi 20 años, 19 años. Ahora encontré un deporte que... ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando pádel. ¿Estás jugando pádel? Sí. Interesante. Eso en España lo practican mucho, ¿verdad? Por ejemplo. España, México y ahora hay fiebre también en Qué bonito. Costa Rica. ¿A dónde estás jugando pádel? Hay varios lugares. Está en Furati, tiene canchas, hay una por la Cartonera. Ah, qué bueno. Bueno, pues estás activa entonces. Hay Liga Nacional y ya me inscribí. ¿En serio? Así que sí. Caramba. No, me alegra mucho. Y ¿sabes qué me alegra? Que te veo, a pesar de que estás en el fútbol, no te veo amargada, te veo siempre feliz, siempre contenta y siempre dulce, Vicky. Yo no creo que uno se tenga que tomar las cosas personal. No, para nada. Imagínate, si se tomara uno todo personal. Exacto. Y aprender a construir puentes, ¿verdad? Así es. Porque gente difícil en todo lado hay. En todo lado. Y además somos diferentes, a veces ni siquiera es difícil, es que somos distintos, ¿verdad? Pero vos tenés siempre algo muy especial. Y yo creo que esa dulzura de la que te hablé al principio, de tu tía, de tus tías, de tu familia, pues, yo creo que vos también la traes.
Eso es el mejor cumplido que me puede dar. Y ojalá, mi querida Vicky, que no lo perdás, ¿verdad? Es que el fútbol a veces cambia a la gente. El fútbol y la política. Te Y voy a la contar, política. cuando yo entré a la parte más visible de la política, cuando decidí entrar en la política electoral, una amiga, Alexandra Kisling, me dice, pero ¿por qué estás en eso? Y eso golpea mucho. Y yo le dije, la verdad es que estoy, mientras yo pueda cambiar las cosas y mientras la política no me cambie a mí. Eso es bonito. Y conversando con otro amigo, Álvaro Ramos Chávez, también que se aventuró en el tema de la política, me dijo algo parecido. Me dijo, mi mamá me dijo que estudiara en política hasta que no perdiera la dulzura. Y yo creo que esa es una buena medida. Una buena medida. Mientras uno pueda hacer cambios positivos a donde esté, ya sea la política, o sea el fútbol, o sea los negocios, y seguir siendo fiel a la persona que uno es. Bueno, seguir siendo dulce, o sea que todavía puedes seguir permaneciendo en estos ámbitos. Muchas gracias, Vicky, por haber sacado el rato y por ser siempre tan agradable, y sobre todo me reconforta seguir sintiendo la misma Vicky que conocí cuando estábamos más jóvenes, Claro. estábamos más jóvenes. Gracias, Vicky. Gracias a vos. Aquí Casual, con Vicky Ross.